¿Qué harías si tu vida dependiera de tus alianzas? Imagina ser la última reina de un imperio legendario, tomando decisiones que no solo cambiarían el curso de tu reino, sino el destino de todo el mundo conocido. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de Cleopatra, la mujer que conquistó no solo el corazón de dos de los hombres más poderosos de Roma, sino que también desafió las expectativas de su tiempo y dejó un legado imborrable. Quédate, porque lo que vas a descubrir sobre Cleopatra no es lo que te han contado. Cleopatra VII, la última reina del antiguo Egipto, es uno de los personajes más intrigantes de la historia. Pero, ¿sabías que la imagen que tenemos de ella, como una mujer extremadamente sensual y astuta, no es del todo exacta? Cleopatra nació alrededor del 69 AC, y desde su juventud, estuvo rodeada de intriga y traiciones. Su familia, los Ptolomeos, había gobernado Egipto durante generaciones, pero las tensiones internas y los conflictos con Roma hacían que su reinado fuera todo menos seguro. Pero, lo que muchas personas no saben es que Cleopatra era mucho más que una mujer hermosa. Su inteligencia, sus habilidades políticas y su astucia estratégica fueron las claves que la mantuvieron en el poder. Vamos a descubrir cómo utilizó esas cualidades para conquistar el mundo antiguo. Cleopatra ascendió al trono de Egipto en 51 a.C. a la edad de 18 años, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII. Desde el principio, las cosas no fueron fáciles. En Egipto, las luchas por el poder entre la realeza eran comunes, y Cleopatra tuvo que enfrentarse a su propio hermano, Ptolomeo XIII, quien, respaldado por los líderes romanos, se convirtió en su rival. Pero Cleopatra no iba a dejarse intimidar tan fácilmente. Y aquí es donde empieza la parte más interesante de su historia. En lugar de seguir la típica senda de las mujeres en su época, Cleopatra toma una decisión que cambiaría todo. Lo que hizo fue tan audaz que dejó a Roma y al mundo entero boquiabiertos. En el año 48 a.C., Cleopatra se encontró con la oportunidad de cambiar su destino. Roma estaba en plena guerra civil, y Julio César, el líder romano, llegó a Egipto. Cleopatra, queriendo consolidar su poder y, a la vez, eliminar a su hermano, vio una oportunidad de oro. Y fue entonces cuando hizo algo increíblemente audaz, se presentó ante Julio César, envuelta en una alfombra. Imagina esto, una joven reina, desesperada pero llena de determinación, siendo transportada en una alfombra ante uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Te imaginas el impacto de esa escena? ¿Y qué pasó después? El romance que surgió entre ellos fue tan poderoso que cambiaría el curso de la historia. Lo que empezó como una estrategia política se convirtió rápidamente en un romance épico. Cleopatra y Julio César no solo compartieron el poder, sino también una relación apasionada. Cleopatra fue invitada a Roma y estuvo presente cuando César conquistó gran parte del mundo conocido en ese entonces. Juntos tuvieron un hijo, Ptolomeo César, conocido como Cesarión, pero las ambiciones de Cleopatra no se detenían allí. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió con el legado de César y Cleopatra? Los romanos comenzaron a verlos como una amenaza. Y aquí es donde la historia toma un giro. ¿Cómo reaccionaron los poderosos de Roma cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo? En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado en una conspiración liderada por varios senadores romanos. La muerte de César dejó a Cleopatra vulnerable. Pero en lugar de rendirse, ella volvió a usar su inteligencia política y se alió con otro gigante romano, Marco Antonio. Mientras Roma se dividía entre los que apoyaban a César y aquellos que veían a Marco Antonio como su líder natural, Cleopatra se convirtió en una figura clave en el tablero de ajedrez político. Pero la relación de Cleopatra con Marco Antonio no solo fue política. Fue una historia de amor tan intensa que Roma misma no pudo ignorarla. Y cuando un hombre tan poderoso se ve envuelto en una relación con una reina tan influyente, la historia nunca vuelve a ser la misma. Cleopatra y Marco Antonio formaron una alianza militar y personal. Juntos, buscaron consolidar su poder, luchando contra el creciente poder de Octavio, el futuro emperador César Augusto. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio no solo implicaba amor y política, sino también el deseo de recuperar el control total sobre el Mediterráneo. El conflicto con Roma alcanzó su punto máximo en la batalla de Actium en 31 a.C.
pero lo que pasó en esa batalla cambiaría el futuro de Cleopatra y el de todo el Imperio Romano. Lo que parecía ser un triunfo asegurado se convirtió en una de las derrotas más grandes de la historia antigua. ¿Cómo es posible que una reina tan poderosa perdiera todo de una sola vez? Lo veremos a continuación. La batalla de Actium fue un enfrentamiento naval entre las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra y las fuerzas de Octavio. Con la flota de Cleopatra y Antonio enfrentándose a Octavio, la batalla parecía ser decisiva. Sin embargo, la traición, la mala estrategia y la deserción de algunos aliados llevaron a la derrota de Cleopatra y Marco Antonio. Con su imperio en ruinas y Roma ganando terreno, Cleopatra y Marco Antonio tomaron una decisión final. Lo que sucedió después de la derrota de Actium es tan desgarrador como impactante. Cleopatra, la reina que una vez tuvo todo, perdió no solo su reino, sino también su vida. Después de la derrota, Cleopatra y Marco Antonio se retiraron a Alejandría, donde, al enterarse de que Octavio avanzaba, decidieron acabar con sus vidas antes de caer en sus manos. En un acto que sigue siendo uno de los más trágicos de la historia, Cleopatra se suicidó, probablemente mediante una mordedura de asp, un veneno mortal. Marco Antonio, al enterarse de la muerte de Cleopatra, se quitó la vida a su vez. Cleopatra, la mujer que cautivó a dos de los hombres más poderosos de Roma, murió joven, a los 39 años, pero su legado vive hasta hoy. Fue una líder estratégica, una amante audaz, y una mujer que no temió desafiar a las fuerzas más poderosas de su tiempo. Su historia ha sido distorsionada, romantizada y hasta manipulada, pero lo que no se puede negar es que Cleopatra sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Cleopatra es un ejemplo de cómo la política, la pasión y la ambición pueden entrelazarse para crear una historia que trasciende el tiempo. A lo largo de los siglos, ha sido vista como una mujer que usó su belleza para ganar poder, pero también fue una estratega brillante que supo jugar sus cartas. ¿Qué piensas tú de su legado? ¿Fue Cleopatra una mujer que usó el amor como herramienta de poder, o una reina que desafió su destino? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te ha fascinado esta historia, suscríbete para más historias épicas de la historia, y no olvides darle like. Nos vemos en el próximo video.